Y primero te quisiera preguntar, Mauro, sobre esta ratificación que ha dado Leonidas Issa al decir ni un solo voto para la derecha. Mauro. Mira, yo creo que es fundamental la posición coherente que ha asumido Leonidas Issa, sin que esto signifique un cheque en blanco que le está entregando a la Revolución Ciudadana. No ha sido un apoyo explícito ni tajante tampoco, sino que Leonidas lo que sí es, ha marcado la cancha en representación de la CONAIE, no hablando a título personal. Esto también me parece que es importante dejarlo sentado porque Leonidas es muy respetuoso de la dinámica del funcionamiento de la organización llamada CONAI y es muy respetuoso también del funcionamiento de la estructura partidista que en este caso es Pachacuti. ¿Qué ha dicho Leonidas? Ni un solo voto a la derecha fascista, autoritaria de Daniel Noboa, a esa derecha que persigue, a esa derecha que empobrece, a esa derecha que reprime, que tortura, que desaparece personas, ni un voto a esa extrema derecha que está vendiendo nuestro patrimonio nacional, nuestros recursos naturales, nuestros sectores estratégicos, ni un solo voto a esa derecha enquistada a través de grupos familiares que lo que buscan es apalancar sus negocios usando las instituciones y el Estado. Consecuentemente, en esa primera parte me parece que ha sido absolutamente contundente, pero claro, como es lógico también, ha hecho extensivo una serie de planteamientos de demandas que han señalado distintos movimientos y organizaciones sociales para que puedan extenderle a Luisa González y a la Revolución Ciudadana. Y yo creo que los temas ahí, si tú quieres llamarlos los más delicados, pero que creo que deben resolverse, son, por ejemplo, el tema minero. Una cuestión, la auditoría minera de las concesiones, los contratos que se han firmado, al menos durante los últimos 10 años. Creo que esto es fundamental para saber cómo se hicieron esas concesiones, si se respetaron o no los permisos, las autorizaciones medioambientales, si es que se cumplieron con todos los parámetros, cuáles fueron los ingresos que percibió el Estado durante este tiempo y cuáles son las rentas que han obtenido esas multinacionales. Creo que esa auditoría es fundamental. De otra parte, se ha pedido que se declare en emergencia a varios territorios que están siendo víctimas precisamente de la minería a gran escala por la falta de control estatal, por la falta de resguardo, por la falta de intervención del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Energía, generándose una serie de enormes afectaciones donde las principales víctimas son los miembros de esas comunidades. Ríos, manantiales, fuentes de agua contaminados, infectados, afectaciones a la salud pública de los miembros de las comunidades. Entonces, creo que esto también es fundamental, declarar en emergencia a los principales territorios donde han existido afectaciones por parte de la minería a gran escala y que existan compensaciones, una intervención seria de política pública real, sobre todo en el campo social, a través del Estado. Otro elemento que se ha planteado, que se pueda Otro de los brindar elementos, amnistía, efectivamente, amnistía a los defensores de la naturaleza, a los activistas del medio ambiente que han sido justamente. perseguidos por las multinacionales, pero también perseguidos por los gobiernos de turno. Se ha pedido una amnistía y este es otro pedido, otro planteamiento concreto que se ha hecho desde la CONAIE. Finalmente, creo que los demás temas son mucho más procesables, son mucho más fáciles de gestionar porque hablamos de fortalecer los servicios públicos, de invertir en educación, en salud, de precautelar nuestros recursos naturales no renovables, de fortalecer las empresas públicas, es decir, de la recuperación de las capacidades del Estado para que sea capaz de diseñar y ejecutar política pública que intervenga sobre todo en el sector social y que se comprenda que esa es la salida más idónea para garantizar un país más justo, más pacífico y que por supuesto se puedan disminuir los índices de criminalidad. Ojalá este pedido de Leonidas Issa sea aceptado en su totalidad por parte de la Revolución Ciudadana y de Luisa González. Ella ya dio muestras de apertura,
pero sí me parece que ahí hace falta afinar y ser mucho más específica por parte de Luisa, mucho más concreta, mucho más rotunda en decir estos aspectos concretos como los que yo te acabo de mencionar, los estoy recogiendo y los voy a incorporar en mi plan de gobierno y me comprometo a hacer esto. Creo que eso es fundamental para que también existan certezas del otro lado, pero lo fundamental, lo más importante, ya se ve una luz y se ve un marco de unidad en muchos grandes temas que permiten enfrentar a la extrema derecha de Daniel Noboa. Sin duda alguna son temas muy importantes y también muy controversiales. Quizás son más los temas que hacen la convergencia que los de la divergencia. Sin embargo, estos de la divergencia sí llaman bastante la atención y te quisiera preguntar por dos en específico. El tema extractivista, porque tomando en consideración el tema minero, que es un tema súper delicado, y a cielo abierto y que contamina a a las comunidades. Sin embargo, también está el tema de la minería ilegal, que contamina 10 e incluso 20 veces más que la minería legal. Y el otro, el tema petrolero, porque también somos un país petrolero que con el tema del campo Sacha hemos visto la importancia que tienen los recursos de la renta petrolera, que si hubiésemos dejado de percibir todavía no está en firme. Obviamente hay que seguir día a día este tema de la posible concesión del campo Sacha, el más rentable y el de mejor calidad que tenemos en el país. Pero si es que no seguimos explorando más campos, ya vamos a perder el bloque 43 del Yasuní ITT, lo cual nos va a significar también cerca de 1.200 millones de dólares en pérdidas económicas y solo de la renta son 800 millones de dólares, incluyendo lo que tenemos que pagar y todo lo demás que va a ser finalizado después de 4 años, pero también ya va a ser una reducción significativa. Y el otro, el tema de la constituyente, pero primero vamos por estos dos. Vamos por el tema extractivista. ¿Qué decir al respecto? ¿Podrá haber algún ceder y ceder, quizás por un lado ceder el tema minero y por el otro lado ceder el tema petrolero o viceversa? Porque digamos, si se cede en el tema minero por parte de la Revolución Ciudadana, quizás la CONAIE podría ceder en el tema petrolero. ¿O crees que esto no podría llegar a concretarse? Mira, sobre la minería ilegal, y es muy importante que tú lo saques a colación, también se pronunció Leonidas y la CONAIE y Pachacuti y los movimientos sociales. La minería ilegal debe terminarse, ahí debe haber una intervención decidida, frontal, rigurosa por parte del Estado central y de la fuerza pública. La minería ilegal también está cooptada en la mayoría de casos por grupos de delincuencia organizada, por grupos vinculados a actividades ilícitas como el propio narcotráfico. De hecho, varias investigaciones periodísticas han demostrado que en distintos sectores del país donde existe minería ilegal, también están cooptados y secuestrados por grupos de delincuencia organizada, donde hay narcotráfico, donde hay explotación laboral, donde hay procesos prácticamente de esclavitud moderna, donde hay prostitución, proxenetismo, donde hay trabajo infantil, explotación infantil y donde no se respeta ningún tipo de derecho y donde además hay afectaciones directas a la salud de aquellos obreros, hombres y mujeres que trabajan en estas actividades de la minería ilegal. Afectaciones respiratorias, pulmonares. ¿Por qué? Porque no tienen las más mínimas garantías ni protecciones para poder desarrollar su trabajo. Y en este sentido, creo que es otro punto que puede existir convergencia, no a la minería ilegal, y en esto creo que también se lo ha planteado y ojalá pues desde la Revolución Ciudadana exista la total predisposición para recoger también este aspecto, ¿verdad? Ahora, sobre el tema del petróleo, sin duda es un tema complejo, porque lo que se ha pedido es que no se siga expandiendo la frontera petrolera. Ojo con algo, no es que se ha dicho que se den de baja los contratos petroleros o las concesiones mineras que actualmente existen con las multinacionales. Lo que se ha dicho es ya no se expanda más la frontera petrolera. Eso es lo que se ha dicho. Creo que es un tema delicado, difícil. Mal haría yo en atreverme a aventurarme con una respuesta y decir, sí se puede esto
a cambio de esto o no se podría. Creo que es un tema que tienen que discutir las partes. Lo que sí, yo te digo también como profesional del derecho, como abogado, pero también como un demócrata que soy, lo del Yasuní es resultado de un pronunciamiento mayoritario. Y ese es un tema que no debemos olvidar, porque es producto de una consulta popular que Claro, la mayoría, pero fue después de 8 años de su propuesta, tomando en consideración que la pregunta decía dejar el petróleo bajo tierra, pero el petróleo ya estaba afuera. O sea, la Corte Constitucional en ese caso dio cabida a un tema totalmente de manera no técnica, por así decirlo, porque si uno le compara con el tema del Chocó andino, el Chocó andino se le preguntó a Pichincha, y en este caso, el tema del Yasuní debía haber sido preguntado a las poblaciones amazónicas, directamente a las provincias involucradas, pero se lo hizo a nivel nacional. Yo insisto en eso, que fue de una manera antitécnica, porque ahí en las poblaciones la consulta la perdió y ganaron para que se siga extrayendo el petróleo. Por eso también viene mi duda, porque si la CONAIE y Leonidas Issa están abiertos a este tema, deberían estarlo también con sus comunidades o preguntarles directamente a ellos y quizás volver a preguntar, ¿por qué no? Si el tema de la extradición, que ya preguntó Guillermo Lazo y fue negado y nuevamente fue preguntado por Daniel Noboa, ¿por qué no en este caso tan delicado y que se ha invertido miles de millones de dólares? Y que además nos va a significar miles de millones de dólares en pérdidas económicas. mira, Frank, algunas precisiones. Yo puedo comprender las críticas, las observaciones válidas, se puede compartir, no se puede compartir, pero observaciones al final válidas, legítimas que tú planteas. Pero lo que sí debemos tener claridad también es que al final del día, nos guste o no, esta consulta popular fue resultado de un control previo de constitucionalidad del máximo organismo de administración de justicia, control e interpretación en materia constitucional, que es la Corte Constitucional. Equivocados o no, pero ese pronunciamiento existió y Pero 8 años posteriormente después, se dio la consulta popular. Y este momento, mal haríamos, y en esto sí quiero ser yo absolutamente claro, reitero, como profesional del derecho, mal podríamos este momento decir, nos vamos en contra del pronunciamiento mayoritario, no vamos a hacer caso a eso y también nos vamos a ir en contra del pronunciamiento de la Corte Constitucional, porque eso podría sentar un precedente funesto. ¿Por qué? Porque el día de mañana a cualquier vecino o vecina, le digo respetuosamente, se le puede ocurrir decir, no se me pega la regalada gana de cumplir esta sentencia, sea de la Corte Constitucional, de la Corte Nacional o de cualquier juez de primera instancia. ¿Y por qué? Porque así como ustedes incumplieron un dictamen sobre un tema de tanta trascendencia y en el que además se pronunciaron los más de 13.400.000 electores que estaban empadronados, bueno, sin tomar en cuenta los que se ausentaron, los que no votaron, pero imagínate lo que podría pasar el día de mañana. Cualquiera diría, no cumplo con ese dictamen, no cumplo con esa sentencia. Entonces, si hay que tener claridad sobre esto. Evidentemente, la discusión sí pasaba en ese momento por algo que tú mencionabas. Se les debía preguntar solo a los miembros de las comunidades donde está el recurso natural o se les debía preguntar a todos los ecuatorianos. Y ahí hay criterios y criterios. Porque mira, si es que el petróleo sería un recurso natural que únicamente es administrado por las provincias donde se encuentra ese recurso, uno podría decir, sí, es válido que solo se les pregunte a los miembros de esas comunidades. Pero si es que ese recurso natural y ese sector estratégico, como es el petrolero, es aprovechado y administrado por el Estado central para todos sus ciudadanos, entonces también sí tiene lógica que todos los ecuatorianos, teniendo intereses sobre la administración, el manejo, explotación o no de ese recurso natural no renovable, se puedan pronunciar, independientemente de que esté en ese territorio, en esas comunidades, porque al final del día el petróleo sirve para distribuir recursos a nivel nacional, no solo para las provincias amazónicas. Entonces, claro, es un tema que en su momento generó mucha polémica,
Pero repito, en términos democráticos existe un pronunciamiento. Ahora, una salida, ¿cuál podría ser? Tú mismo dabas ahí una salida que en algún momento se pueda volver a preguntar. Se puede volver a preguntar siempre que la Corte Constitucional dé paso nuevamente, porque la única forma para deshacer aquello sería a través de otra consulta popular donde el mismo soberano, en este caso el pueblo ecuatoriano, diga lo contrario y digan sí, queremos que eso se explote, queremos que eso sí se siga produciendo esos campos petroleros. Y quiero cerrar con esto en esta parte. Yo sí creo que un tema de tanta trascendencia, porque uno podría decir hay una dicotomía tan sensible. Por un lado, el respeto a la naturaleza, al medio ambiente, el calentamiento global no es un mito, es algo que está latente. O sea, creo que en este momento negarnos ante la ciencia y negar la realidad del calentamiento global es casi, casi que un suicidio colectivo. Y sin duda, los países del sur global somos los que más afectaciones y consecuencias vivimos como resultado de la contaminación medioambiental de los países, entre comillas, desarrollados y del primer mundo, porque acá, al sur global, es donde se generan las mayores consecuencias como resultado de los gases de efecto invernadero, de la contaminación medioambiental, del nivel de hiperconsumo exacerbado que viven los países europeos, Estados Unidos, etcétera. Por un lado, esa es una realidad inobjetable. Hay que precautelar y proteger el medio ambiente. De otro lado, también es verdad que eso genera ingresos económicos para un país con enormes desigualdades y brechas socioeconómicas como el nuestro. Entonces, sí creo que un tema de tanta trascendencia ameritaba en su momento y sigue ameritando un debate mucho más profundo, un debate riguroso, serio, donde ambas posiciones se pongan sobre la mesa para que efectivamente podamos ejercer, ahora ya probablemente es muy tarde, un voto informado y podamos tomar una decisión adecuada al respecto. Sin duda alguna, es un tema muy delicado y más que todo en términos económicos que deja bastantes cuestionamientos porque la proyección en los años venideros va a ser en escalas pero monumentales. Se habla de miles de millones de dólares en pérdidas, casi similar a lo de Sacha. No digo similar porque bueno, las proporciones son un poco diferentes. En Sacha habrían sido hasta 24.000 millones, vi una de las últimas estimaciones. Si Un es que exgerente de Petroecuador dijo 30.000 millones en Teleamazonas. exactamente. Una barbaridad cuando yo escuché esa cifra. Ahí también uno entiende por qué se querían rifar con tanta urgencia el campo Sacha. ¿Y por qué el ordeño estaba ahí el número de teléfono? Bueno, ahí uno diría por qué se les durmió el diablo. Y bueno, Así. también quisiera preguntarte, bueno, por el tiempo más que todo, sobre la constituyente. ¿Y por qué te lo digo? Porque la Revolución Ciudadana ha mencionado constantemente el tema de hacer una constituyente y no solo en el término de hacer una nueva constitución, porque también se habla de reformar algunas cuestiones que tiene la constitución actual y tomando en consideración algunos aspectos, Fiscalía General del Estado, que prácticamente solo sirve para perseguir la justicia de igual manera. Los otros organismos como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que desde el Morenato, desde el Trujillato, pusieron sus reglas del juego a través de elección popular, pusieron las nuevas reglas y aún así no les gustó a la derecha y por eso es que han destituido a diestra y siniestra. Y así podría seguir nombrando otros factores, ¿no? Porque difícil veo tener una fiscalía persiguiéndole constantemente a Luisa González y no actuando en derecho como debería ser el caso. ¿Podría ser este también otro de los factores de que no puedan permitir esa convergencia? No creo, la verdad, más bien en este tema de la constituyente, yo me atrevería a decir que ha pasado a un segundo plano, incluso dentro de la agenda política de la Revolución Ciudadana, entre otras cosas porque yo sí creo, a título personal, que la gente no espera una constituyente como herramienta de cambio y de transformación en sus condiciones materiales de vida en este momento. Es decir, en palabras más simples, no es una urgencia, no es una necesidad para la gente que se convoque a una constituyente. Y menos urgente será
si le explicas a la gente con detenimiento todo el proceso jurídico y político que tiene que llevarse a cabo para llegar a una constituyente. Si la gente supiera que al menos son 3 elecciones consecutivas desde que se autoriza por parte del pueblo para que se convoque a una constituyente, una consulta popular, segunda elección, elegir asambleístas constituyentes y tercera elección, aprobar el texto constitucional en un referéndum. Si solo eso ya le dices a la gente, te aseguro que a la gran mayoría de ecuatorianos, poco o nada, eso si es que no se molestan, más bien les interesará el tema de una constituyente, porque hay problemas más urgentes. El tema de la inseguridad, la violencia criminal, el Ecuador es un vertedero de sangre, se ha convertido en una carroza fúnebre. La policía se ha dedicado únicamente a levantar cadáveres, a reconocer el lugar de los hechos, no a prevenir delitos. La policía también está abandonada, no tienen las herramientas suficientes para enfrentar al crimen organizado. Entonces, son los temas urgentes los que la ciudadanía quieren que se resuelvan. No hay medicinas en los hospitales del IES, desde gasas hasta jeringuillas, hasta las medicinas y las pastillas más elementales. Y te lo digo incluso por experiencia propia, porque he ido a un par de citas médicas y realmente es lamentable cómo se nos trata a los afiliados. Es vergonzoso. Esa es la expresión, es vergonzoso. Entonces, el tema de salud, de educación, de seguridad social, de seguridad, el tema del pago a los medianos y pequeños proveedores del Estado, que durante estos días estuvieron en la plataforma financiera del Ministerio de Economía y Finanzas exigiendo el pago, que les cancelen lo que el Estado central les está adeudando. Esa gente va a quebrar. Esas son las cuestiones urgentes que hay que resolver. Y tanto es así que la misma Luisa González, cuando le preguntaban esto, que Pachacuti y la CONAIE no están a favor de una constituyente, ella dijo, no hay problema porque eso no es urgente, eso no es prioritario. Y me parece que hace bien, porque desde lo político y desde lo jurídico, creo que uno debe entender qué es lo realmente necesario en este momento, sin que esto signifique que no se puedan hacer ciertos cambios a la Constitución. Y para eso se podría seguir la vía de la reforma parcial. Y la reforma parcial a través de la Asamblea requiere únicamente mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, que serían 77 asambleístas. Y esos 77 asambleístas sí se pueden conseguir entre el bloque del RC, asambleístas de Pachacuti y asambleístas de pronto independientes que estén de acuerdo con modificar o hacer ciertos cambios a la Constitución. Y una vez que se apruebe vía reforma parcial, se convoca a un referéndum ratificatorio para que la gente se pronuncie en las urnas aprobando o rechazando aquello. Entonces, creo que hay otras vías que son mucho más sencillas, más ágiles, incluso menos conflictivas y menos riesgosas a nivel político. Porque, ojo, con una constituyente, nadie te asegura que vayas a tener una mayoría progresista o de izquierda, que vaya a defender los derechos que tenemos actualmente previstos en nuestra constitución. ¿Qué pasaría, pregunto yo, si vamos a una constituyente y por mala suerte hay una mayoría de derecha? Fíjate que estas Ya sería la estocada final. composiciones, claro, mira que estos bloques que hoy existen en la Asamblea están altamente polarizados. Si bien la RC llega como primera fuerza política, pero ADN les llega respirando en la nuca, pues como se dice popularmente, ¿qué hay diferencia? Dos, tres asambleístas como mucho. Y ADN ya creo que sumó unos tres de otros partidos que se fueron incorporando. Entonces uno podría decir, están ahí, están parejos. ¿Qué pasaría si es que en la constituyente hay una mayoría de los mismos de ADN o de cualquier otro partido de derecha? ¿Nuestros derechos en riesgo? ¿Lo que hemos ganado en retroceso? La seguridad social, ahí sí, que pongan una disposición que sí puede ser privatizada, que es uno de los sueños y anhelos más eróticos de la extrema derecha en este país. Entonces creo que hay que mirar las cosas con pinzas y también entender que hay una serie de candados jurídicos para llegar a la primera consulta popular donde la gente diga, sí, quiero que se convoque una constituyente, se necesita haber pasado un dictamen de la Corte Constitucional. Y la Corte, entre otras cosas, en 2 dictámenes previos ya ha dicho que no puede existir constituyente de plenos poderes.
Es decir, una constituyente no puede suplantar el rol de la asamblea, cerrar la asamblea, dedicarse la constituyente también a legislar. No, la constituyente no puede fiscalizar, la constituyente no puede evaluar y sacar autoridades y nombrar otras. La constituyente, según los pronunciamientos de la Corte, solo puede dedicarse a escribir una nueva constitución. Entonces, hay que mirar las cosas en perspectiva, con claridad para no cometer errores. Brevemente, esta reforma parcial que podrían hacer a la Constitución con 77 votos fue de acuerdo a la última reforma que se aprobó en esta asamblea, en este periodo legislativo, que ya no se necesitaba las tres cuartas partes o la mayoría absoluta. No, no, Frank, esto de la mayoría absoluta para la reforma parcial a la Constitución ya estaba previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esto se lo hizo, me parece que en las reformas del año 2021 se incorporó con absoluta claridad que la reforma parcial a la Constitución necesitará mayoría absoluta. Lo que se cambió en la Constitución, y es a lo que tú me parece haces referencia, es a que la ratificación por parte de la Asamblea de los textos inicialmente aprobados cuando hayan sido vetados por el Ejecutivo, únicamente para esa ratificación se necesitará mayoría absoluta, cuestión que antes implicaba tener mayoría calificada, 92 votos. Por eso cuando el presidente de turno vetaba un proyecto de ley, regresaba a la Asamblea y prácticamente los legisladores no podían hacer nada, porque para ratificarse en el texto inicialmente aprobado y rechazar el veto, necesitaban mayoría calificada, 2/3, 92 votos, y conseguir 92 votos en un escenario de alta fragmentación es prácticamente imposible. ¿Qué hicieron? Reformaron la Constitución, enmendaron, perdón, la Constitución vía enmienda y pusieron ahí que únicamente con mayoría absoluta se podían ratificar en los textos inicialmente aprobados. Y para irnos ya a los últimos temas, si nos permites unos minutos más, sabemos que hemos tenido un programa amplio, Con este vayamos cerrando, porfa. perfecto. Y es efectivamente, ya hemos dado un contexto de cómo están llegando los candidatos. Y quisiera hablar brevemente de cómo llega Daniel Noboa. Vemos el caso Petro Noboa, donde incluso se anularon cerca de 6.800 facturas. Vemos el caso del campo Sacha, donde una de las empresas que se podía haber llevado la concesión estaba vinculada al ordeño de la tía de Daniel Noboa. Vemos también este tema del oro, vemos un sinnúmero de irregularidades, pero ¿cómo llega Daniel Noboa en términos pragmáticos al debate presidencial tras toda esta coyuntura y tras todo lo que se ha vivido en el nuevo Ecuador? Es indiscutible que tenemos una elección bastante cerrada luego de los resultados de la primera vuelta. No creo yo que, es una hipótesis mía, no creo yo que quien gane la presidencia lo vaya a hacer con un margen demasiado extenso o grande, pero creo también que Novoa ha cometido una serie de errores bárbaros que le han costado aceptación y apoyo popular. Fíjate tú que así como existe el anticorreísmo, hoy también existe el antinovoísmo. Gente que va a votar por Luisa González porque prefiere votar por Luisa no tanto por lo que representa o por lo que le guste o le agrade a ese elector, sino porque le parece una opción, voy a ponerlo de manera tinosa, menos negativa que la que puede representar Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque Daniel Noboa se ha convertido en una especie de líder no solo autoritario, sino dictatorial, con una serie de prácticas abusivas que ha trapeado el piso con la Constitución, con el Código de la Democracia y que sigue limpiándose con el ordenamiento jurídico de nuestro país. Pero si sale ayer o antes de ayer su ministro de Gobierno a decir muy suelto de lengua que no va a pedir licencia porque él no tiene que pedir licencia de cara a la segunda vuelta. O sea, esto es una burla absoluta, la persecución a su vicepresidenta de la República, la persecución a su propia ex esposa, es decir, una serie de hechos que demuestran los sentimientos y la calidad de ser humano que puede llegar a ser
el presidente Daniel Noboa. La denuncia penal por sabotaje y traición a la patria a su propia ministra de Energía. Y agreguémosle, aparte de los escándalos de corrupción, de presuntas irregularidades que tú citabas, agreguémosle, por ejemplo, esta serie de discursos falaces que le indignan a la gente. Cuando hubo apagones, que se abrieron las compuertas de Mazar y Mazar no tiene compuertas. Que una zarigüeya se cruzó por ahí y generó los nuevos apagones. Que había sabotaje, que su propia ministra le saboteó. Y ahora venir a decir que la catástrofe de Esmeraldas, que el derramamiento del crudo ha sido producto de un sabotaje que alguien rompió el sote allá en Esmeraldas. Bueno, es otra barbaridad que no tiene nombre y se atreve incluso la ministra de Ambiente a acusarle temerariamente al alcalde de Quito porque le dice o le acusa de tener nexos con gente que supuestamente va a perpetrar los mismos delitos acá para contaminar Papayacta y otros sectores más. O sea, algo sin sentido, sin ningún tipo de evidencia, y es porque siempre buscan construir un enemigo, estigmatizar al otro, perseguir, demonizar, y hacen de la mentira su herramienta de gestión política. Yo creo que Noboa llega bastante afectado, golpeado de cara a esta segunda vuelta y a este debate presidencial, y habrá que ver cómo se va desarrollando ya la campaña formalmente, pero de algo sí no tengo duda. Noboa no va a soltar fácilmente el poder. Noboa, por lo que se ha visto ya, es capaz de hacer cualquier cosa, rebasar cualquier límite ético, moral, y no jugar con las reglas de la democracia, sino precisamente y respetar esas reglas, cueste lo que le cueste. Esa es la triste realidad del país y a esa maquinaria es a la que se está enfrentando la izquierda, los progresismos, las clases medias y los sectores populares de nuestro país. Y en torno a precisamente las reglas del juego, ¿qué decir al respecto? Llega con todo la cancha inclinada a su favor, porque hemos visto que el Consejo Nacional Electoral le aprobó su deseo de que no se pueda asistir a una junta de elección de voto, a las votaciones con el teléfono inteligente, tablet o algún recurso tecnológico para poder fotografiar su intención de voto. Y hay algunas otras cuestiones que le siguen aprobando. Se puede decir que el CNE está jugando a favor de Daniel Noboa y está llegando con todas las cartas, nuevamente ratifico, a su favor. Es indiscutible que tiene la hinchada, entre comillas, porque asumiríamos que está jugando de local, ¿sí? Y que Luisa González juega de visitante. Asumamos por un momento que tiene la hinchada local a su favor, que tiene los medios de comunicación a su favor, que tiene árbitro a su favor, jueces de línea a su favor, y que el equipo contrario está jugando con uno o dos jugadores menos en cancha. Así es la realidad de esta competencia y no es algo nuevo lo que yo estoy diciendo. Creo que nadie tiene dudas cómo articulan y cómo gestionan políticamente muchas denuncias, muchos procesos a través de fiscalía. Creo que eso a todas luces ha quedado demostrado. Tienen cooptado el Consejo de la Judicatura, presionan a jueces y a juezas, intervienen en el sistema de justicia, tienen cooptado el Tribunal Contencioso Electoral. Más temprano que tarde ratificarán esa sentencia en contra de Verónica Abad y seguramente con eso la destituirán, le suspenderán los derechos políticos y con eso ya no habrá necesidad de sacar licencia o sacará, mejor dicho, licencia y ahí sí le designará nuevamente a la señora Helliver, ¿verdad? O sea, eso va a suceder, creo que es crónica de una muerte anunciada. El CNE se ha convertido en el patio trasero de Carondelet. Tanto es así que violentando el principio de legalidad señalado en el artículo 76, numeral 3 de la Constitución, se han inventado una prohibición de que no podamos llevar nuestros dispositivos móviles ante las juntas receptoras del voto para que no tomemos foto de nuestra papeleta y la subamos a redes sociales. Algo que no está prohibido ni en la Constitución ni en el Código de la Democracia. Algo que no constituye infracción electoral y vía resolución
cometen la bestialidad jurídica de prohibir una conducta y luego salir a decir que el incumplimiento de esa resolución puede recibir una sanción de hasta $32,000. O sea, ingresar al recinto electoral portando un arma o hacer escándalo y hacer propaganda el día de la votación tiene una multa inferior a la que te quieren clavar por tomar una foto a tu papeleta. Y dicen que supuestamente es para precautelar el derecho al voto secreto. Señores, señoras, el derecho al voto secreto se violenta cuando a usted le obligan a que muestre la papeleta, no cuando usted voluntariamente, con su consentimiento, toma una fotografía y usted quiere contarle al mundo porque así se le pega la regalada gana o quiere tener de recuerdo en su computadora o en su celular. Usted toma una foto con absoluta libertad. La Constitución, de hecho, dice en los derechos de libertad que nadie puede ser obligado a no hacer algo que no está expresamente prohibido por la ley. ¿Y en qué parte del código está prohibido llevar el celular? ¿En qué parte del artículo 48 y 49 del Código de la Democracia se señala que los miembros de la Junta Receptora del Voto no puedan llevar celular, que no puedan tomar fotos? Eso pone en riesgo la transparencia del proceso democrático, porque si es que hay algún inconveniente, algún conflicto, si necesitan ayuda de los propios coordinadores de recinto, si necesitan llamar a la policía, los miembros de la Junta Receptora del Voto no van a tener con qué comunicarse, con qué denunciar esas irregularidades. Solo el presidente de la Junta va a tener, según la gente del CNE. Esa es la barbaridad. Y yo no sé cómo nos van a controlar. Si tú tienes la papeleta y estás en un espacio en soledad, ¿cómo van a controlar que nos saquemos del celular? ¿Que va a venir alguien de la Junta a pararse al lado mío y me va a estar chequeando? Eso sí En vulnera términos el de derecho al recursos, voto secreto. Eso sí vulnera el derecho al voto secreto. Y quiero cerrar y para despedirme con esto. Dicen que es porque han existido extorsiones a determinadas personas. ¿Dónde están las denuncias formales? Pues en fiscalía. Ni siquiera el gobierno se atrevió a presentar denuncias formales en fiscalía por estos supuestos hechos que dijeron en los medios de comunicación. Pura retórica vacía, barata, para tratar de meter el miedo, para deslegitimar a aquellos que votaron por otras opciones políticas. Pero si ese fuera el hecho verdadero, en el supuesto no consentido, es absolutamente torpe, descabellado, prohibirles a las potenciales víctimas que lleven el celular en vez de perseguir a los potenciales delincuentes que están extorsionando. Lo que están haciendo es como que quisieran prohibirle a la gente que maneje sus carros porque hay demasiados accidentes de tránsito. Entonces, como hay muchos accidentes de tránsito, la solución es no manejen y no salgan con sus carros para que no existan muchos accidentes de tránsito. En vez de controlar o de señalar de mejor manera la ciudad, las carreteras, etcétera. O es como que se empiezan a cometer delitos con un martillo y se les ocurre prohibir la venta y la circulación de martillos para que dejen de cometerse delitos con el martillo. Así de tonto es lo que están planteando con la prohibición de los celulares en el momento que te acerques a la Junta Receptora del Voto. y tomando en consideración que estamos en año electoral y que esas reformas no podían haberse incluido en este periodo y aparte que estamos ya a un mes de las elecciones, menos de un mes de las elecciones. Mauro, para finalizar, ¿cómo llega la candidata de la Revolución Ciudadana al debate de este día domingo? Mira, yo creo que en virtud no solo de las fortalezas que ella ha demostrado, en virtud no solo también de la campaña que a mí me parece ha sido muy inteligente porque ha intentado posicionarse bajo un liderazgo propio, autónomo, y esto creo que es fundamental para desvirtuar también esa lógica de que Correa es el que va a mandar, va a hacer y va a deshacer, sino que más bien que se evidencie que ella es quien va a dirigir y ella es quien va a tomar las decisiones. Me parece fundamental entender que llega con ese músculo político. También el hecho de haber roto, superado ese 33% de la primera vuelta y haber capitalizado ese descontento de mucha gente con Novoa, también me parece que termina por brindarle mayores oportunidades. Eso sí, creo que deben afinar en las vocerías para no cometer esos
problemas, esos deslices de los que hablábamos precisamente al inicio, estos temas de la dolarización y otros más. Creo que hay que afinar esos temas porque al final creo que en una elección tan cerrada, el que menos errores cometa, mayores probabilidades de triunfo tendrá de cara a esta segunda vuelta electoral. Y creo también que un actor clave va a ser el movimiento indígena, Leonidas Issa. Creo que esos más de 500,000 votos terminan por posicionar una causa ideológica, progresista, de izquierda, causas sociales que son mucho más afines a lo que promueve Luisa González y eso también puede llegar a ser determinante. Mm. Han sido, han sido las apreciaciones del doctor Mauro Andino, jurista y analista político, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio. Sin duda alguna, en esta oportunidad creo que ha sido el tiempo que no hemos podido tenerte en pantallas, hemos solventado o hemos compensado las veces que hemos podido contar con tu participación, pero seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Hoy sí, creo que hemos topado todos los temas, mi querido Frank, así que muy contento por esta charla, nos volveremos a ver y siempre a las órdenes. Abrazo enorme para toda la audiencia. Hasta la próxima.